¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho agrado en estos tiempos que Dios nos da. Qué bueno que podemos aprovechar los instrumentos, los medios que hoy existen para poder estudiar, para poder compartir la palabra. Sabemos que son tiempos donde muchas personas no pueden salir, algunos con ciertas precauciones, pero bueno, Dios da esas herramientas que podemos usar para aprender, para seguir enseñando y aprendiendo de la palabra. Recuerden, hay enseñanzas a las 2 de la tarde, hay enseñanzas a las 8 de la noche, desde el martes hasta el día sábado, entonces aprovechémoslo, es importante porque nos va a ayudar a afirmarnos, nos va a ayudar a afianzarnos espiritualmente en estos tiempos difíciles. Nuestra enseñanza de este día también nos va a ayudar a afianzarnos, a estar bien establecidos en la roca. Estamos estudiando el tema de aprovechando bien el tiempo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hoy tenemos mucho tiempo libre. Tal vez muchos estén trabajando en casa, otros no están saliendo a las escuelas, a lo mejor nada más salen a hacer compras y regresan, son muchas las circunstancias. Pero ¿qué estamos haciendo con el tiempo? ¿De verdad estamos aprovechándolo? ¿De verdad el tiempo que hoy tenemos, que gracias a Dios que nos presta la vida, lo estamos aprovechando bien? ¿O lo estamos utilizando en cosas simplemente que no superficiales, que no son tan importantes? Hace 2 semanas iniciamos este tema y hablábamos acerca de apartar el pecado. Eso es aprovechar bien el tiempo. Apartarnos del pecado, alejarnos del pecado. El segundo tema que vimos fue hacer la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver el tercer punto de este tema de aprovechar bien el tiempo. ¿Y cuál es? Orar sin cesar. Mira, la iglesia, los creyentes deben de vivir, ¿sí? Deben de vivir en obediencia y en expectación. ¿Expectación a qué? Al regreso de nuestro Señor Jesucristo, el regreso inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo va a regresar. Y la iglesia, el creyente, tiene que estar en obediencia todo el tiempo y en expectación. Cuando hablamos de expectación, hablamos de estar preparados. Preparados a que el regreso de Cristo nos halle haciendo el bien, nos encuentre glorificando su nombre. El mismo también apóstol Juan, en una de sus cartas, nos habla de los últimos tiempos. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera carta de Juan 2:18, que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando hablamos de anticristo no nos estamos refiriendo a una persona, nos estamos refiriendo a actitudes. Estamos hablando de personas que rechazan, que menos quieren de Dios. Por eso, ¿sí? Habla de ese anticristo, que es contra Cristo. Juan nos está hablando de esos últimos tiempos, así como Pedro también. El periodo entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida es ese periodo de los últimos tiempos. Desde el momento que nuestro Señor Jesucristo vino, caminó, enseñó, se sacrificó, entregó su vida, murió por el pecado de los hombres, fue sepultado y al tercer día resucitó y fue llevado a la diestra del Padre. Desde ahí iniciaron esos últimos tiempos. Y así como en esa época, cuando fue escrita esta primera carta de Pedro, cuando fue escrita la primera carta de Juan, como hoy en día estamos a la expectativa de esos últimos tiempos. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mismo Pablo también hace referencia a cómo debemos estar preparados para esos últimos tiempos. La forma en que el creyente debe vivir, una forma que agrade a Dios, que marque una diferencia con el mundo. Vamos a ver la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14. Romanos 13, versículos 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí Pablo lo que nos está mostrando es que la actitud es importante, tan importante como la acción. Si nuestras actitudes son contrarias a la palabra, nos van a llevar a cometer acciones también contrarias a la palabra. Cuando Cristo vuelva,
va a hallar o tiene que hallar un pueblo limpio, tanto por dentro como por fuera. No puede el creyente darle a sus deseos la oportunidad de llevarlos a pecar. El creyente tiene que evitar cualquier tipo de situación que lo lleve a satisfacer sus deseos pecaminosos. Entonces, por eso es importante estar a la expectativa. Estar expectantes se refiere a guardarnos, a estar alertas, cuidándonos para que nuestros actos, nuestras palabras, todo agrade completamente a Dios. Vamos a la primera carta de Pedro entonces, capítulo 4, versículo 7. Primera carta de Pedro 4:7, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces vemos cómo está tocando ese mismo tema aquí Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Hablar del fin se está refiriendo aquí Pedro a un límite. Está hablando de la conclusión de un acto, ¿sí? Y esa conclusión, ese límite se está acercando. ¿Sí? Por eso hace una serie de amonestaciones aquí Pedro. ¿Por qué? Porque ese fin está cada día más cerca. Ahora, hablar de ese fin en esa época podía estarse refiriendo tal vez a la destrucción de Jerusalén, podía estarse refiriendo también al arrebatamiento del creyente, y también el tercer punto podría ser el regreso de Cristo para reinar. Para nosotros hoy en día se refiere a esa segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa cuando va a venir Cristo? ¿Cómo tiene que estar el creyente a esa expectativa acerca de la venida de Cristo? Los tiempos nadie los conoce, solamente el Padre. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso ese tiempo, ¿sí?, solamente lo conoce Dios, y el creyente debe estar a esa expectativa, tiene que estar alerta, ¿sí? Lo que sí sabemos y lo que nos debe de quedar claro los creyentes es que las cosas cada día están más difíciles, más peligrosas. La maldad está creciendo y la gente, ¿sí?, menos busca a Dios. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículos 5 en adelante. Mateo 24, 5 en adelante, dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando de los creyentes, la persecución que puede venir a la vida del creyente. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De esos también hoy en día hay muchos en el internet, en muchas congregaciones. Falsos profetas que afirman recibir un mensaje directo de Dios, una revelación de Dios, de salud y de bienestar. Pero lo único que hacen es hablar lo que la gente quiere oír, no lo que dice la palabra. Que la palabra nos habla de esa persecución, nos habla de que vamos a ser aborrecidos. Entonces hay que mantenernos firmes. Dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es algo que hoy en día estamos viviendo. Esas enseñanzas falsas, esa pérdida de valores morales, ¿sí?, está llevando a una enfermedad destructiva, que es la pérdida del verdadero amor a Dios y hacia los demás. Ese pecado enfría ese amor por Dios y por los demás. Y solamente la gente se enfoca en sí mismo. No pueden amar a otros porque solamente están preocupados por ellos mismos. Dice el versículo 13 y 14, Mateo 24, versículos 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los tiempos de prueba van a servir para diferenciar de los creyentes verdaderos de los que no son, o de esos creyentes que solamente son cuando las cosas están bien.
cuando la situación, las circunstancias, personas lo presionen para rendirse y dar la espalda a Cristo, no cedan, manténganse firmes. Recuerden que los beneficios de permanecer en Cristo y vivir en Cristo son mayores. Ahora, no importa la interpretación que se da hoy en día acerca de las escrituras proféticas de los últimos tiempos. Lo importante, el énfasis donde está en vivir en expectación, en vivir preparados. Lo importante es poner nuestra mente en que vamos a ver a nuestro Señor y estaremos un día con Él. Para los que están en Cristo, deben estar expectantes sobre el regreso inminente de su Señor. No es que si ya se tardó o no se ha tardado, eso no importa. Lo que debemos de estar haciendo es estar listos para ese regreso, viviendo vidas temerosas de Él. La forma, escúchenme bien todos los que son creyentes, la forma en que vives y la forma en que sirves el día de hoy va a determinar cómo se te juzgará y las recompensas que recibirás en aquel día. Por eso la llamada de atención de Pedro: sed pues sobrios y velad en oración. Sobriedad nos está hablando de una mente cabal, una mente en cordura, una mente cuerda, prudente. A eso se refiere, ser sobrios, una mente sobria, mantener una mente estable y clara. No perder, en un lenguaje coloquial, no perder la cabeza. Si tienes una mente sobria, pensamientos sobrios, vas a tener solidez intelectual y no te vas a buscar salir por la tangente. Enfrentarás las cosas que hoy se están viviendo, las puedes enfrentar de una forma realista y libre de cualquier tipo de engaño. ¿Sí? El creyente con una mente sobria tiene una vida con propósito y no se descarría. Ejerce dominio propio y no se va a dejar llevar por los impulsos o por las circunstancias. La mente hoy en día del mundo sin Dios es una mente que piensa de forma extraña, de forma rara, de forma incorrecta. La iglesia no. La iglesia, el creyente debe pensar de una manera sobria, ¿sí? Con dominio propio. El énfasis que nos hace Pedro en esta primera carta es la esperanza, como se llama nuestra serie, una esperanza viva. Una esperanza, ¿sí? Puesta, ¿sí? Nuestros ojos puestos en Jesús y la gloria de Dios. Y eso al creyente lo tiene que animar a ser fiel en toda obra que realiza, todo su trabajo, que sea encaminado a glorificar a Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. Lucas 12, 35 al 38. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí nos está hablando de una actitud de estar velando. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Somos siervos y nuestra actitud, nuestra responsabilidad es estar velando, no quedarnos dormidos. Por eso dice al final de nuestro versículo: y velad en oración. Velar en oración es abstenerse, cuando habla de velar, de vino, mantenerse sobrio. Y oración se refiere a una oración, una comunicación ferviente con Dios. Si somos sobrios en la mente, vamos a poder ser sobrios en nuestra oración. Si tu oración es confusa, quiere decir que tu mente también está confundida. La palabra velar nos lleva a la idea de estar alertas y dominio propio. Es totalmente lo opuesto a borracho o dormido. Dice la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esa palabra noche es una figura acerca de las tinieblas, acerca de la maldad. Dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar de una forma sorpresiva, nos habla Pablo. Así que el creyente tiene que estar preparado. Nadie sabe cuándo va a venir, pero tiene que estar preparado el creyente. Supongamos que Él viniera el día de hoy. ¿Cómo lo encontraría usted viviendo? ¿Estaría listo para encontrarse con su Señor? Tiene que vivir cada día preparado para recibir, para darle la bienvenida a su Señor. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Recuerdan? Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo se apartó para orar y se llevó a sus discípulos, cuando Él bajaba después de ese tiempo de oración, ¿cómo los hallaba? Vamos a verlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 37 al 40. Marcos 14, 37 al 40. Dice, vino luego y los halló durmiendo. Es totalmente lo contrario a velar, ¿sí? La persona le gana el sueño y ya no está velando, se queda dormido. Así los encontró nuestro Señor. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Dice, velar y orar. Fíjense por qué es tan importante el estar velando, el estar despiertos, el estar atentos, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Cuando no estamos atentos, cuando no velamos, cuando no tenemos una mente sobria, vamos a caer en tentación. Una actitud expectante hacia el regreso de nuestro Señor Jesucristo incluye una mente equilibrada, una vida alerta y despierta, ¿sí? Una prueba de esa consagración al regreso de nuestro Señor Jesucristo no es que estés discerniendo señales, ¿sí? Es que ya está la venida de Cristo. No es esa la prueba, sino es una forma de pensar y una forma de orar correctamente. Si tú estás pensando y estás orando correctamente, tu vida va a ser una vida consecuente. ¿Qué es esto? Una conducta acorde a lo que crees. Entonces, el llamado aquí es orar sin cesar. La oración viene a ser una relación que ahora puede la persona, el creyente, tener con Dios, pero solamente a través de Cristo. Y que esa relación la expresa a través de adoración, a través de acción de gracias o de una intercesión por los demás. A través de esa oración los creyentes se acercan a Dios y aprenden acerca de la voluntad de Dios para sus vidas. El Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente lo va a llevar a estimularlo, a guiarlo en esa oración. Entonces, hablar de la oración es hablar de una comunicación directa del hombre con Dios. Y está basado en la existencia, la seguridad de la existencia de Dios y que Dios es galardonador de los que le buscan. Lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer en Dios, creer que Dios existe, es el comienzo, pero Dios no quiere que nos quedemos solamente en ese conocimiento de que Él existe. Él quiere una relación personal y una relación dinámica, porque esa relación personal y dinámica lo va a llevar a transformar su vida, ¿sí? Los que le buscan con esa sinceridad van a recibir la recompensa de la presencia íntima de Dios. Dios es una persona con la cual se puede tener una comunión. Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano y busca que el hombre se acerque a Él y Dios contestará las oraciones. Por medio de la oración, los creyentes van a expresarle a Dios sus pensamientos, lo que sienten, lo que desean,
sus temores, claro que también podemos expresar nuestros temores, la esperanza, el estado de ánimo. Pero uno de los énfasis en la oración es reconocer la paternidad de Dios en nuestra vida. Él es el verdadero Padre de los creyentes. Y esa paternidad es por su gracia, por el arrepentimiento en la vida del ser humano y por esa fe. La oración es derramar el corazón delante del Padre. Es una actitud de fe. Por eso el creyente es llamado a orar sin cesar, con perseverancia, con insistencia, con disposición de amor y perdón. Es un llamado también que nos hace la palabra, ¿sí? A recibir también ese perdón, pero también nosotros perdonar a otros. Y orando todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Dios quiere que oremos, ¿sí? Es un Padre que mora en el cielo, pero que recibe nuestra adoración. Ojo, el objetivo principal en la oración no es que tú impongas tu voluntad sobre la voluntad de Dios. Que tú no vienes a manipular a Dios, tú no vienes a obligar a Dios a hacer nada. Vienes a santificar su santo nombre. Vienes a extender tu reino en esa oración y vienes a someterte a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera oración, ¿sí? Te lo expreso en forma más sencilla. El Espíritu Santo de Dios que mora en la vida del creyente inicia esa oración en el cristiano. Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él va a respaldar esas oraciones presentándolas al Padre en su nombre. Recordemos que en esa época, el contexto de esta carta dice que fue escrita en un periodo de persecución. Entonces, esa persecución podía llevar al creyente a estar distraído, a estar preocupado, a poner sus ojos en las circunstancias. Pero la vida del creyente tiene que ser una vida libre de distracciones, libre de pánico, ¿sí? Libre de cualquier tipo de inestabilidad emocional por la tensión. La comunión con Dios no tiene que ser afectada por las circunstancias que se estaban viviendo, ni por las circunstancias que hoy estamos viviendo. Esa comunión no se puede afectar por las circunstancias de hoy en día. La oración es un arma poderosa en tiempos de persecución y de tentación. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuevamente vemos que habla de velar en esa oración. Versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Cuando oramos, no solamente es para nosotros, no solamente es para nuestras peticiones, sino también orar por los demás. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. O también lo dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese que en uno de los versículos de esta primera carta de Pedro nos describía el comportamiento inapropiado de la gente sin Dios. Aquí nos está hablando acerca de la conducta, ¿sí?, esperada de los creyentes. Y el punto que estamos viendo hoy es llevar una vida sobria, en oración. Esa sobriedad va a llevar a que el creyente mantenga una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de su vida. También esa sobriedad, esa oración, lo va a llevar a una búsqueda vigilante de la vida en santidad. Dice la carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo nuevamente sobria, justa y piadosamente. Ese es el llamado para aprovechar bien el tiempo. Una vida en sobriedad implica una comunión estrecha con Dios de forma personal y cercana. La oración
está basada en el amor de Dios por los creyentes. A través de su inmensa gracia, Él les da cosas que los creyentes no merecen. Y gracias a su gran misericordia, los protege de cosas que merecen. Entonces, nuestro llamado de la palabra, la exhortación de este día de aprovechar bien el tiempo es de orar sin cesar. Aprovecha bien el tiempo, hermano. Aprovechemos ese tiempo orando, sí, llevando nuestras peticiones, pero orando por los demás. Tú oras por los pastores para que esa palabra que salga de su boca sea la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, hermanos. Gracias por seguirnos escuchando. Hay que seguir aprovechando las herramientas que Dios nos da y pues que Dios siga hablando en nuestras vidas. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Gracias.